Este va a ser un tutorial sobre cómo subir fotos para que luego las podamos ver publicadas en Google Earth. Lo primero que tiene que quedar claro es que las fotos no se suben directamente a Google Earth, sino que se utiliza una página web intermedia, que es esta que podéis ver aquí, que es www.panoramio.com, y una vez que se suben a esta página web, desde allí los de Google Earth le dan el visto bueno o no para ser publicadas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacernos sería registrarnos si es que no estamos registrados, o si no, entrar directamente. Para entrar podemos utilizar una cuenta de Gmail con el identificativo aquí y el password, que sería la contraseña, que sería exactamente la misma que utilizamos en Google, o si no, se podría tener una cuenta con Panoramio. En mi caso, como tengo la de Google, pues voy a utilizarla. Entonces, de esta manera nos da entrada a nuestro usuario. Ya veis aquí, bueno, lo que se ve en esta primera página son las fotos que ya tengo subidas, etcétera. Nuestra intención ahora es subir una foto. Entonces, clicamos en subir fotos. Se nos abre esta nueva pantalla en la que podemos examinar y buscar la foto que en este momento tenemos intención, pues por ejemplo, en colgar. Por ejemplo, podría ser esta del Cursal. Ya veis que se pueden introducir hasta un máximo de 10 fotos, y cada una de las cuales puede tener también máximo 10 megabytes. Una vez que he introducido todas las que sean, clico en subir fotos, con lo cual esta ruedita de aquí empieza a girar, lo cual nos indica que está siendo subida. Mientras esto sucede, os comentaré que las fotos que nosotros subimos a Panoramio necesitan pues más o menos unas 2 semanas en que Google Earth les dé el visto bueno para posteriormente ser publicadas. El que le den el visto bueno no quiere decir que inmediatamente vayan a ser publicadas, sino que pueden incluso tardar hasta 2 meses en que el resto de usuarios puedan verlas colgadas en Google Earth. Una vez que este proceso ha concluido, se abre esta ventana en la cual tengo opción para poner un título a la foto, poner una serie de etiquetas, en las cuales valen para cuando otras personas hagan búsquedas, pues con estas etiquetas digamos que son un poco las que van a guiar, y un comentario que yo considero oportuno. También, como veis, ubicar esta foto en el mapa es un proceso importante. Clico ahí. Aquí lo que hago es meter alguna pista, digamos, para poder acercarme al lugar donde quiero ubicar la foto. Pues en este caso es la playa de la Zurriola en Donostia. Vamos a ver, este podría ser. De esta manera me acerca a la zona donde yo quiero colocar. Se ve el Cursal ahí, entonces tengo este zoom que puedo hacer que se acerque un poquito más hasta yo encontrar el punto que me interesa. Con esta manita, clicando y arrastrando, voy moviendo el mapa, lo cual es interesante. Esta foto concretamente está sacada de aquí. Entonces, esta banderita roja que ha aparecido aquí, haciendo doble clic en el punto que yo deseo, se mueve ahí. Entonces, aquí ya tengo identificado el lugar. Con guardar la posición, volvemos a la pantalla anterior, y yo aquí, por ejemplo, pondría Donostiako Cursal, que es así como se llama este edificio que está aquí atrás. Por ejemplo, como tags separados por coma siempre: playa, beach, Cursal. Aquí ponemos una serie de etiquetas que facilitan luego la búsqueda. Y aquí podríamos componer un comentario: atardecer en la playa de la Zurriola. Clico en guardar. Es importante, mientras hace este proceso os lo comento,
que sepáis que el tipo de fotos que se pueden subir a Google Earth no es cualquier foto, es decir, no interesa que hagas una foto de tus amigos o tuya, sino que interesa que sean fotos de edificios, de monumentos, de paisajes, etcétera, porque Google Earth, tiene cierta seriedad y está avalada por entidades como pueden ser National Geographic, etcétera, es decir, les interesa un poco de seriedad y que no llegue a ser pues una plaza de mercadillo como ha podido llegar a ser YouTube, ¿no? Esto es importante. Si veis, aquí aparece la foto que acabo de subir con una banderita roja, la cual indica que está bien ubicada, o sea, que está ubicada. Este es el título que le hemos puesto, Donostia Concursal. Si yo clico aquí lo podría cambiar, etcétera. Y puede suceder que esta banderita en vez de estar roja esté en gris. Entonces eso lo que nos indicaría sería que por cualquier motivo no se ha ubicado bien la foto. No bien, sino que no se ha ubicado ni bien ni mal. No se ha ubicado. Esto es un detalle. En tal caso clicaríamos en la banderita que tendría color gris y nos permitiría hacer la pantalla que hemos visto anteriormente. Otro detalle interesante también que se debe saber es que si os fijáis, yo tengo aquí algunas fotos que están con una ruedita azul, que es como el anagrama de panoramio. Entonces, en estas, mirad lo que dice, esta foto ha sido seleccionada para Google Earth. Es decir, una vez que Google Earth ve tu foto y las dan por válidas, te aparece ya con esta señal. Lo cual no quita para que todavía tengas que esperar hasta 2 meses para que otros usuarios la puedan ver publicada en Google Earth. Bueno, y creo que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que nos volvamos a ver.